importante saber que la ansiedad puede ser tanto normal como patológica. Todos en algún momento hemos tenido esa sensación de ansiedad y es totalmente normal, vaya. Es como un sistema de alerta, es un estado de alerta que el mismo cuerpo te provoca. Ya es un problema cuando esté presente como una incapacidad de realizar algo. Entonces, primero vamos a empezar a definir lo que es una ansiedad, pues, normal. También es importante aprender a diferenciar lo que es el miedo y la ansiedad. La ansiedad es una señal de alerta que advierte de un peligro inminente y el miedo es una señal de alerta análoga. Faustino, ¿crees que me podías dar un ejemplo de la diferencia entre una y otra? ¿Cómo, perdón, no te escuché bien? ¿Cuál es la diferencia entre el miedo y la ansiedad? Bueno, el miedo es como una amenaza conocida, lo que mencionaste, o como un terror, algo nuevo, más que nada. Y la ansiedad es algo que ya viviste o que ya ha vivido el paciente. Sí, muy bien, es un muy buen ejemplo. La distinción entre el miedo y la ansiedad, pues primero la dedujo lo que es Sigmund Freud. Él empezó a decir que la distinción que asocia la ansiedad es un objeto reprimido e inconsciente y el miedo es algo conocido y externo. La distinción puede resultar un poquito difícil, ya que pues el miedo también puede ser provocado por un objeto inconsciente, ya sea que fuera reprimido o interno y se haya desplazado. Un ejemplo de eso, Omar. Bueno, en la infancia, con los niños, un ejemplo sería que aquel niño que tiene ansiedad cuando hay mucho ruido, cuando un perro empieza a ladrar, pero este está reprimido porque realmente lo que le da miedo o lo que provocó esta ansiedad son los problemas familiares que hay en su casa. No sé, a lo mejor su papá lo regaña mucho, le grita. Sí, muy bien, entonces así como en conclusión podemos saber que la principal diferencia psicológica entre los dos tipos de respuestas es que el miedo se produce de una manera también muy brusca y la ansiedad pues tiene una naturaleza ya más gradual. Siguiente, por favor. Uno de los subtítulos que venía es la ansiedad es adaptativa. Pues, como dice, esta preparación está acompañada por un incremento de la actividad somática y autónoma controlada por la interacción de los sistemas nerviosos simpáticos y parasimpáticos. ¿A qué nos referimos con esto? Es que la ansiedad va a impulsar a lo que es el individuo a adoptar algún tipo de medida necesaria para poder impedir una amenaza o reducir la consecuencia de algo. Como, por ejemplo, Vania, ¿en qué palabras dirías tú la importancia de la ansiedad en la vida del individuo? Pues como mencionaste es que es sobre el estado de alerta que nos ayuda a estar preparados ante una amenaza, pero sin que nos llegue a afectar de manera negativa. Ajá, correcto, es como tú mismo mencionaste, es un sistema de alerta. Y Pablo Cabrera, ¿tú me puedes mencionar algo en la vida cotidiana donde la ansiedad te haya servido como un estado de alerta? No, pienso que a la hora de lo que es un ejemplo, pues al hacer un examen que sabes que va a venir difícil, pues esa ansiedad te va a motivar, por así decirlo, a que estudies más para ese examen, para prepararse. Muy bien. Siguiente, viene, por favor. Ok, el estrés y la ansiedad. Pues la percepción de un acontecimiento como estresante va a depender mucho de la naturaleza del acontecimiento y los recursos del individuo.
sus defensas psicológicas y sus mecanismos de afrontamiento. Todo esto de la ansiedad y el estrés nos vamos a retomar más en lo que implican el yo. Esto ya es una abstracción colectiva de un proceso en virtud del cual el individuo percibe, piensa y actúa. Tanto la ansiedad y el estrés dependen más bien de un equilibrio con el medio interno y el externo. Cuando se crea el desequilibrio externo es cuando todas las presiones del mundo exterior y del yo del individuo y pues el interno son todos los impulsos que tú mismo como persona tienes, ya sea si tienes impulsos agresivos, si tienes impulsos sexuales o si tienes impulsos de dependencia. Entonces esto va a empezar a crear un conflicto en lo que es la conciencia. Los conflictos pueden ser interpersonales, porque recordemos que el ser humano es un ser social, entonces pues, los principales conflictos suelen darse con otros individuos, o también puede ser ya intrapersonales, pero también hay momentos en que estos dos se pueden combinar. Ruth, Lara, ¿me podrías dar una opción donde la ansiedad y el estrés involucre a individuos aparte? Como en los trabajadores que pues tienen un superior, ¿no? Jerárquico. Y pues pongámosle que pues este es excesivamente exigente y crítico y pues les va a y se les suscita impulsos que deben de controlar por miedo a perder el empleo. Sí, muy bien, es un muy buen ejemplo. La siguiente, por favor. Sintomatología de la ansiedad. Pues, como saben, vamos a ver diferentes tipos de clasificaciones de la ansiedad, pero ahorita les voy a abarcar más o menos los más generales. La experiencia de la ansiedad tiene dos componentes, ya sea la conciencia de las sensaciones fisiológicas, ya sea como las palpitaciones, las diaforesis, y el estar nervioso o el estar asustado. Y también sentir vergüenza puede hacer que la ansiedad aumente. Además, también podemos tener manifestaciones periféricas de la ansiedad, como lo que es la diarrea, epigastralgia, hiperhidrosis, hiperreflexia, inquietud, taquicardia, temblores, vértigos, mareos. Pero además de todos estos efectos motores y viscerales, la ansiedad también va a afectar mucho lo que es el pensamiento, ya sea la percepción y el aprendizaje. Por ejemplo, cuando tú estás muy ansioso, tiendes a producir confusión o distorsionas las cosas y aparte hasta puedes llegar a distorsionar lo que es el tiempo y el espacio. También cuando presentas un pequeño episodio de ansiedad, también suele ser que te pongas muy selectivo, tu atención sea muy selectiva, vaya. Cualquier individuo ansioso probablemente selecciona ciertas cosas en el entorno y justamente se va a enfocar a ella. Entonces eso para él mismo va a justificar la situación que le causa el miedo. Ya cuando una persona justifica, sabes que yo tengo miedo por esto, la persona va a seguir en eso. Como por ejemplo, es que a mí me da mucho miedo exponer en clase. ¿Por qué? Porque todo el mundo me ve, todo el mundo me escucha, el doctor puede pensar que no estoy diciendo las cosas correctas y como yo estoy mal, me pongo peor y no quiero exponer, me pongo demasiado ansiosa o demasiado nerviosa. Entonces esto va a ser un círculo vicioso, que cada clase que tenga, cada participación que tenga, me voy a poner muy ansiosa y no voy a poder exponer de la manera adecuada. ¿Alguien que me pueda dar algún otro ejemplo en cómo empezamos a afectar el pensamiento con la ansiedad? David. Deja que otros participen, porque pues sí. Daniela Fuentes, un ejemplo de que la ansiedad que afecte el pensamiento. Por ejemplo, cuando conoces personas nuevas, uno se cierra en este caso porque vive con el miedo de ser rechazado o no caerle bien a las personas, entonces pues se aísla y se va aislando frecuentemente, haciendo que pues le perjudique a la larga tal vez a esta persona.
Sí, muy bien, es un gran ejemplo. También otro ejemplo es como, por ejemplo, estoy exponiendo y para ustedes yo expuse en 5 minutos, pero para mí yo me tardé toda una hora en exponer de lo nerviosa, ansiosa que estaba. Y ya vamos a pasar, esto es lo que es en sí una ansiedad normal, algo que nos puede pasar a todos en cualquier situación que a nosotros mismos nos provoque este tipo de sensación. Pero ya vamos a abarcar lo que es una ansiedad patológica. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Ok, una ansiedad patológica. Hablando un poquito más de epidemiología, pues el National Comorbidity Study indicó que 1 de 4 personas cumplen con los criterios diagnósticos de al menos un tipo de trastorno de ansiedad. Entonces sabemos que esto es normal. 1 de cada 4 personas va a sufrir de algún tipo de trastorno de ansiedad y va a ser mucho más prevalente en lo que es mujeres que en hombres. Y también se ha visto que pues, los trastornos de ansiedad se reducen mayormente en los niveles socioeconómicos altos. Siguiente, por favor. Contribuciones de las ciencias psicológicas. Bueno, al hablar de la ansiedad patológica vamos a abarcar varios tipos de contribuciones. Vamos a abarcar las ciencias psicológicas, las ciencias biológicas, un poquito de neuroimagen, para poder abarcar, para saber muy bien la diferencia entre una y otra. Por ejemplo, primero es la teoría psicoanalítica. De nuevo regresamos con Freud. Freud dijo, es que es la ansiedad la que produce represión y no la represión que produce la ansiedad. Primero Freud, él originalmente dijo, es que la ansiedad proviene de una acumulación fisiológica en el líbido. Después empezó a estudiar más y más y más y ya empezó a redefinir lo que es esto. O sea, dijo, ¿sabes qué? No es cierto. La ansiedad es un signo de la presencia de un peligro en el inconsciente. La ansiedad se consideraba como un resultado de un conflicto entre los deseos sexuales o agresivos y las correspondientes amenazas del superyo o una realidad externa. Entonces, hacía que el yo movilizara algún tipo de mecanismo de defensa para evitar que estos pensamientos o sentimientos pues afloraran en el consciente. Entonces, él empezó a redefinir y ya muchos neurobiólogos siguieron respaldando las ideas y las teorías de Freud y empezaron a decir, ¿sabes qué? Uno de los mejores ejemplos para tu teoría es la función de la amígdala. Entonces, ¿por qué? Porque la amígdala es el responsable de una respuesta de miedo, ya sin ninguna referencia de la memoria consciente. Entonces, ¿a qué nos referimos? En que vamos a empezar a involucrar el inconsciente en nuestras respuestas de miedo. Después tenemos lo que es una teoría conductual. La teoría conductual es una respuesta condicionada a un estímulo ambiental específico. Bueno, de hecho son 2 modelos. El estímulo ambiental específico y el modelo de condicionamiento clásico. Como por ejemplo, el modelo de condicionamiento clásico es que tenemos una niña, un infante, que es criada por un padre abusivo y pues ella cada vez que ve a su padre siente ansiedad. Entonces, si esto no se trata a tiempo, pues puede llegar hasta generalizar la ansiedad y desconfiar de todos los hombres. Después, un modelo de aprendizaje social. ¿Alguien tiene una idea de qué es un aprendizaje social? Flor, Rosario, Miriam. Cuando el niño adopta, por así decir, si su padre es ansioso, él también podría empezar a generar esas mismas cualidades. Sí, muy bien, estás en lo correcto. Como, por ejemplo, si una madre es muy ansiosa de, sabes que los gérmenes, el polvito tiene que estar limpio, si está sucio te puedes enfermar, te puedes hasta morir, pues el niño va a empezar a desarrollar un tipo de ansiedad, lo que es la sociedad, y pues puede llegar a afectar en su vida social. Después tenemos las teorías existenciales. La ansiedad es su respuesta al vacío que perciben en la existencia y en el sentido. ¿A qué me refiero? A que hay veces en donde el miedo simplemente es
por el simple hecho de existir. ¿Sabes qué? ¿Por qué voy a vivir en un universo que no tiene sentido? En cualquier momento me puedo morir así. Entonces, ¿qué tiene sentido? Estoy ansiosa, como que ya me voy a morir, porque lo hago eso, ¿qué pasa si hago esto y hago lo otro? Y algunos estudios han dicho que pues este tipo de teoría se ha dado más en aumento, ya que pues a través de los años se han empezado a desarrollar las armas nucleares o un tipo de terrorismo biológico, donde la gente se siente pues como si no tuviera ni voz ni voto en lo que pasa en el mundo que te pueda llegar a afectar a ti. Entonces, vamos a pasar a las contribuciones ya de las ciencias biológicas. Comenzamos con lo que es el sistema nervioso autónomo. La estimulación del sistema nervioso autónomo produce ciertos síntomas cardiovasculares, como por ejemplo la taquicardia, musculares como la cefalea, gastrointestinales como la diarrea y respiratorios, ya como la taquipnea. Todo esto va a mostrar un aumento en lo que es en el tono simpático. Entonces se va a adaptar con mucha lentitud a estímulos repetitivos y pues va a responder excesivamente ya a los estímulos moderados. Siguiente, por favor. Neurotransmisores. Tenemos estos 3 tipos de transmisores principales que se van a estar asociados a lo que es la ansiedad. Esto se ha demostrado ya gracias a estudios de animales y pues respuestas a tratamientos farmacológicos en las personas. Tenemos la noradrenalina, la serotonina y la GABA. Primero comenzamos con la noradrenalina. ¿Alguien que me puede explicar qué relación tiene la noradrenalina con la ansiedad? Zorrilla o Michelle. A ver, Zorrilla primero. O sea, que estaba relacionado con la presencia de las palpitaciones, y por ende las palpitaciones producían diaforesis y algunas veces podían producir también, en algún momento hubiera una disfunción y por ende síncope. Okay. Sí, algunos síntomas crónicos en los pacientes con ansiedad son más que nada ataques de pánico, insomnio, sobresaltos, hiperactividad autónoma, que esto ya es muy característico de una función noradrenérgica. Normalmente hay una teoría que dice que una persona con ansiedad presenta un sistema noradrenérgico mal regulado y en ocasiones tiene explosiones de actividad. Aquí vamos a abarcar más en lo que es el locus ceruleo y la corteza cerebral, pero eso también vamos a abarcar más adelante con unas mejores definiciones. Pero pues, al hablar de la noradrenalina, hubo unos experimentos que se hicieron con primates, que ellos demostraron que gracias a una estimulación en el locus ceruleo, pues empezamos a tener una respuesta a lo que es el miedo. Y ya si lo ablandas, pues el área se inhibe o se bloquea completamente y pues así los primates no sintieron ninguna necesidad de tener miedo de algo. Entonces aquí vemos que ya en estudios con humanos se ha demostrado que, por ejemplo, algunos agonistas de los receptores beta-adrenérgicos como el isoproterenol y algunos antagonistas de los receptores alfa-2 adrenérgicos pueden provocar lo que es el pánico frecuente y de manera intensa. Pero por el contrario, los receptores alfa-2 adrenérgico pueden reducir todos los síntomas de la ansiedad. Entonces aquí vemos que también estos van a presentar un aumento en las concentraciones de MHPG, o sea, un metabolito noradrenérgico, 3-metoxi-4-hidroxifenilglicol, en el líquido cefalorraquídeo o en la orina. Entonces, ¿alguien que me puede explicar
las funciones de la serotonina al abarcar lo que es la ansiedad, es decir, la ansiedad. Y por ahí pues ya van habiendo relación. Sí, la serotonina también la vimos un poquito de que también tiene que ver en trastornos depresivos, pero también tiene que ver en trastorno de ansiedad. Entonces, aquí, ¿qué papel juega la serotonina? Adelante, Josué. En las emociones, también en el apetito. Creo que son en las gastrointestinales, ¿no? También. Aquí acuérdense que es que lo que la doctora está describiendo pues es todo el sistema tegmental, donde pues tiene que ver también mucho, también aquí la amígdala la mencionó también. Entonces todo esto es cortes, todos estos corteza prefrontal, todas estas áreas del cerebro, algunas estimulan noradrenalina, otras estimulan serotonina, ¿sí? Y pues eso también tiene que influir también con el estado de ánimo del paciente. Sí, y pues igual son neurotransmisores que van a estar presentes y que van a influir en el paciente con ansiedad. Por eso también es importante que, y más adelante lo vamos a ver, cuando ustedes ven el tratamiento, mucho del tratamiento me van a decir, ¿no? El bupropión, que es un inhibidor de noradrenalina y dopamina, y me van a ver que usamos también inhibidores de la captura de serotonina y que van a ser funcionales al paciente. Ok, doctor, adelante, ¿qué más? Sí, vemos que la serotonina en algunos tipos de estrés, el recambio de serotonina tiende a aumentar, ya sea en la corteza prefrontal, en la amígdala o en el hipotálamo lateral. Y también tenemos lo que es la GABA. La GABA está respaldada más que nada por las benzodiazepinas, que potencian la GABA en el receptor GABAérgico de tipo A en algunos tipos de trastornos de ansiedad. Y aunque sabemos que las benzodiazepinas de baja potencia son las más eficaces para controlar los síntomas de algún trastorno de ansiedad, las de alta potencia como la alprazolam o la clonazepam son más efectivas en un tipo de trastorno de pánico. También tenemos otros tipos de neurotransmisores como lo que es el cortisol, también está muy presente en lo que es la ansiedad, ya que sabemos que el cortisol empieza a movilizar y reabastece los depósitos de energía, y esto pues ayuda a contribuir el aumento de una activación, vigilancia, atención centrada o formación de memoria, y además pues tiende a inhibir el crecimiento o sistema reproductivo o puede llegar a contener la respuesta inmunitaria. Otra hormona muy presente es la hormona liberadora de la corticotropina, ya que esta va a coordinar algunos cambios adaptativos conductuales y fisiológicos que pues estos se producen durante el estrés. Siguiente, por favor. En los estudios de neuroimagen, se me fue muy atareado. Me encontré una imagen buena para la ansiedad. Lo busqué en español, lo busqué en inglés, y esto es como que más o menos lo mejorcito que encontré. Pero en los estudios de imágenes, ya sea por una tomografía computarizada o por algún tipo de resonancia magnética, pues vamos a encontrar lo que son el aumento de los tamaños de los ventrículos cerebrales, claro. Vamos a encontrar lo que son algunos tipos de alteraciones en el hemisferio derecho y no tantos en lo que es el izquierdo. Y pues para ser un poquito más directos con un estudio de neuroimagen, existen varios tipos de neuroimagen de función cerebral, como por ejemplo una resonancia magnética funcional, una tomografía por emisión de positrones, una tomografía computarizada por emisión de fotón único o una electroencefalografía, para tener ya mejor descritos algún tipo de alteración en lo que es la corteza frontal o en la área occipital o temporal. Entonces, también vamos a poder, gracias a estos estudios de imagen, ver lo que es la actividad de la amígdala
cómo va a haber un aumento en la actividad de la amígdala. En los estudios genéticos, se ha reconocido que la herencia es un factor que predispone al desarrollo de estos trastornos. Se descubrió que casi la mitad de los pacientes con un trastorno de pánico cuentan con al menos con un familiar afectado y un familiar de primer grado más que nada. Pero también en un tipo de estudio genético, pues en el 2005, Eric Kandel, que ya tuvo un premio Nobel, pues gracias a la ayuda de la National Institute of Mental Health, él descubrió que, él hizo un experimento en ratas y él descubrió que el anular un gen que se encuentra en el centro cerebral, que ellos lo llamaban knocking out, creaba que los ratones no sintieran nada de miedo, que no se alteraban para nada del mundo y pues no desarrollaran alguna capacidad instintiva o aprender algo acerca del miedo. Por ejemplo, gracias a que ellos le noqueaban básicamente esa parte, ese gen del cerebro, los ratones pasaban por electrochoques y antes ellos pues escuchaban el ruido y se alteraban. Ahora los electrocutabas, no sentían nada, se los olvidaba y los volvías a electrocutar y los volvías a electrocutar, porque pues el ratoncito ya no sentía miedo. El ratoncito ya no se acordaba del electroshock pasado y no lo relacionaba con nada presente. Entonces, teniendo esto en mente, dijo, pues a lo mejor pasa lo mismo con los humanos. A lo mejor puede existir algo en los humanos que podamos inhibir y que ellos ya no sientan nada de miedo, ellos no tienen ningún estado de alerta y que pues no pase nada. Entonces, ahí ven más o menos, ahí Kandel indicó que pues el gen es inhibido de la estamina. Entonces, todavía no se ha confirmado muy bien que la amígdala humana exprese alguna forma de estamina, pero pues está estudiando eso para reprimir cualquier tipo de ansiedad en los humanos. Vaya. Siguiente. Y ya las consideraciones neuroanatómicas. Aquí ya volvemos a lo que es el locus ceruleo, que es el que pueden ver aquí, que dice A6, es esta pequeña flechita que ven acá. Bueno, no sé si ven mi mouse, pero en la imagen viene indicada. ¿Pero qué es el locus ceruleo? Pues es un núcleo, más que nada, que es localizado en la sustancia gris de la parte dorsal de la pequeña protuberancia que ven ahí, que se encuentra debajo del cuarto ventrículo. Y pues también tenemos muy en cuenta lo que es los núcleos de Rafe, que estos llegan a ser un conjunto de neuronas que pasan por la línea media del tronco del encéfalo. Entonces, estos se llegan ellos se proyectan principalmente en lo que es el sistema límbico y en la corteza cerebral. El sistema límbico, ¿por qué? Bueno, pues ya hablamos de la noradrenalina, de la serotonina y de los receptores de GABA. Entonces, las personas con ansiedad se ha detectado que en el sistema límbico, pues hay una especial atención en dos tipos de áreas. Una en el que es un aumento en la actividad de la vía septohipocámpica, que produce la ansiedad, y dos, que es la circunvalación cingulada, que esto ya se ve de mayor parte en lo que es el TOC, entonces la fisiopatología del TOC. Y en la corteza cerebral, pues vemos que está conectada a una región parahipocámpica, la circunvalación cingulada y el hipotálamo, entonces por lo tanto tiene mucha participación en lo que es la producción de cualquier tipo de trastorno de ansiedad. Entonces, asimismo, también se ha implicado lo que es la corteza temporal como el área fisiopatológica de la mayoría de estos trastornos. Y pues, como les dije en mi parte, es simplemente las generalidades lo que vamos a ver con mis demás compañeras, pero en la CS10 pues podemos ver esos tipos de clasificaciones. Está la F40 de los trastornos de ansiedad fóbica, que hablan de agorafobia, fobias sociales,
fobias específicas o también conocidas como aisladas, otros trastornos de ansiedad fóbica y trastornos de ansiedad fóbica sin especificación. Y F41, que ya vemos otros trastornos de ansiedad, como los de pánico, ansiedad generalizada, un mixto de ansioso depresivo, otro trastorno mixto, otros trastornos de ansiedad especificados y algún tipo de trastorno de ansiedad sin especificación. Pero pues ya cada uno tiene su propio diagnóstico en el DSM-5. Adelante, vamos a continuar. Sí, buenos días, soy Daniela Quevedo y voy a hablar sobre lo que es el trastorno de pánico. Ya le puedes cambiar bien. Bueno, esta se va a definir como lo que es la crisis intensa y aguda de ansiedad acompañada por la sensación de catástrofe inminente que se conoce como trastorno de pánico. Pues más que nada, primero que nada, también se le conoce como lo que es el trastorno de angustia y pues se va a definir como lo que es la aparición de una crisis de angustias repetidas que se van a acompañar habitualmente de miedos ante futuros ataques o de cambios de conducta para evitar situaciones que podrían predisponer la crisis. Ya le puedes cambiar, Bene. Bueno, un poco de historia habla de lo que es Jacob Méndez da Costa, que más que nada observó que en los soldados que estaban en ese tiempo en la Guerra Civil Americana presentaban o lo que era durante el combate o tras una serie de síntomas que eran principalmente cardíacos. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que era opresión precordial, palpitaciones, sensación de ahogo. Esto de naturaleza no orgánica, o sea, era algo no patológico. Y pues también se conocía como lo que era corazón irritable o corazón de soldado. Y después Freud implementó esto, pero ya como lo conocemos, como una perdón. Como una neurosis de ansiedad, que se va a expresar principalmente en la fisiología del organismo a través de la aceleración del ritmo cardíaco y de la sensación de ahogo. Ya le puedes cambiar, René. En comorbilidad, pues los pacientes de trastorno de pánico, el 91% van a presentar otro trastorno psiquiátrico. Más que nada los que tienen depresión mayor pueden también tener un inicio del trastorno de pánico y otros Perdón, doctor, perdón, espérame. Perdón, era lo que era epidemiología, que va a estar del 1 al 4% en la población, va a afectar más que nada mujeres, pero no se va a descartar en hombres, ya que pues en hombres no hay mucho estudio, pero es más que nada se centra en las mujeres. Un factor social importante es que puede haber antecedentes, esto tiene relación a lo que son antecedentes recientes de divorcio o de una separación, y pues la edad de presentación es alrededor de 25 años, es en adultos jóvenes. Ya le puedes cambiar, René. En comorbilidades tenemos lo que es la fobia social, que más que nada se va a presentar de un 15 al 30%, en lo que es la fobia específica de un 2 al 20%, en lo que es un trastorno de ansiedad generalizada de un 15 al 30%, y lo que es un trastorno de estrés postraumático sería del 2 al 10%, y en un TOC hasta el 30%.
En etiología tenemos lo que son los factores biológicos, que esto se va a dividir en sustancias inductoras de pánico ansiógenas. ¿Y quiere decir esto? Que pues la hiperventilación de los pacientes con trastorno de pánico puede ser causada por un sistema hipersensible de alarma al ahogamiento, esto con la elevación de la PCO2, de la concentración cerebral, del lactato, que va a activar prematuramente un monitor fisiológico que pues va a hacer lo que es la asfixia. Y esto más que nada se supone que las sustancias neuroquímicas inductoras de angustia van a afectar principalmente a los receptores noradrenérgicos, serotoninérgicos y GABAenérgicos, que ya explicó mi compañera, del sistema nervioso central de manera directa. En lo que es neuroimagen, pues se va a ver lo que es la afectación de los lóbulos temporales, que es el hipocampo y la amígdala, esto con una vasoconstricción cerebral. Y los estudios cerebrales que mencionaba el libro, pues indicaron que había una existencia de mala regulación del flujo sanguíneo cerebral, que esto quiere decir que los trastornos de la ansiedad y los ataques de pánico se van a relacionar con la vasoconstricción cerebral, que inducen los síntomas del sistema nervioso central, como lo que tenemos, lo que hay vértigo o lo que es la hiperventilación y la hipocapnia. Yo había leído también en un artículo de psiquiatría que también se iba a ver una disminución, creo, de la amígdala y de la amígdala izquierda, y que iba a haber una circunvalación singular anterior bilateral. En factores psicosociales, pues tenemos lo que es en genéticos, pues que en la actualidad no se disponen de datos que indiquen que haya una asociación entre la localización cromosómica a un modo de transmisión específico si es de trastorno. Pero básicamente que los que son parientes de primera elección, pues puede esto causarlo, pero que igual no hay como algo específico. Y en factores psicosociales, pues también se puede presentar lo que son ambientales y psicológicos, pero por ejemplo ya mencioné que esto se centra más que nada en mujeres, entonces esto abarca mucho lo que es el abuso físico, sexual y durante la infancia también. Ya le puedes cambiar bien. Muy bien. Ok, en lo que es este diagnóstico, tenemos, está manejado por el manual del DSM-5. Este se va a dividir en 3. Primero es en la sección A, que son ataques de pánico imprevistos recurrentes, que esto se va a presentar 4 o más síntomas, lo que va a tener palpitaciones o aceleración de la frecuencia cardíaca, sudoración, temblor, sensación y dificultad para respirar o asfixia, sensación de ahogo, dolor o molestias en el tórax, náuseas o malestar abdominal, sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o mareo, escalofríos o sensación de calor, lo que son las parestesias, la desrealización o despersonalización. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces el paciente va a lo que es la desrealización, va a percibir como que el mundo exterior es algo extraño, y la despersonalización, va a hacer que él se siente como un extraño hacia el mundo, que él, por decir, no siente que sea real. Y lo que es el miedo también a perder el control o el miedo a morir. Se presenta más que nada en este trastorno de pánico lo que es el miedo a morir, es lo más común. Y miedo a perder el control, pues que mencionaba que muchos pacientes tenían como el miedo o el pensamiento constante de salir de sí mismo, por desconocerse, vaya. Siguiente, viene. Y lo que son los criterios B, que al menos uno de los ataques les ha seguido al mes o uno de los 2 hechos siguientes, que va a haber inquietud o preocupación continua acerca de otros ataques de pánico o de sus consecuencias, un cambio significativo de mala adaptación en el comportamiento relacionado con los ataques. Y también está lo que es el C y el D, que eso se les voy a explicar, que
sé que es la alteración que no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, lo que es una droga o un medicamento, ni otra afección médica como lo que es el hipertiroidismo o trastornos cardiopulmonares. Y lo que es la de que no se va a explicar mejor por otro trastorno mental, como lo que son, como lo que es el trastorno de ansiedad social o una respuesta a objetos o situaciones fóbicas concretos con la fobia específica o una respuesta de recuerdos de sucesos traumáticos. Ya le puedes cambiar, Bene. Y en características diagnósticas, pues tenemos lo que es un ataque de pánico recurrente. Más que nada se va a significar literalmente que es más de una crisis de pánico inesperada. El término de inesperado se va a referir a que no hay señal obvia o desencadenante en el momento de la aparición. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el ataque puede ocurrir a partir de la nada, como cuando el individuo se relaja, o va a aparecer también durante el sueño, que es el ataque de pánico nocturno. Y el tipo de ataque de pánico inesperado es el ataque de pánico nocturno, que es un despertar del sueño en un estado de pánico que va a diferir de la crisis de pánico que se puede producir después de un despertar totalmente del sueño. Vania, ¿me podrías decir más o menos el cuadro clínico, si te acuerdas del trastorno de pánico? Sí, son palpitaciones o taquicardia, sentimiento de ahogamiento o asfixia, sudoración, miedo a perder el control y sensación de ahogo. Las que más me acuerdo. Sí, está bien. Ya le puedes cambiar, bien. También abarca lo que es el riesgo de suicidio, porque los ataques de pánico y un diagnóstico de trastorno de pánico en lo que estén presentes en los últimos 12 meses van a estar relacionados con una mayor tasa del intento de suicidio y de la ideación suicida. Entonces, esto también se puede considerar como una comorbilidad y también tiene mucho que ver si el paciente tiene lo que es antecedentes de maltrato infantil u otros factores de riesgo al suicidio. Ya le puedes cambiar, Yanei. Doctor, disculpe. Ajá. Es que le iba a pedir permiso si me puedo retirar, es que tengo una urgencia. Ok, adelante. Ok, gracias. Ok, y lo que es diagnóstico diferencial, como había mencionado anteriormente, este trastorno pues se va a caracterizar más que nada por lo que es se puede confundir con lo que es alguna patología cardiovascular o pulmonar, entonces es importante descartarla porque, como ya habíamos dicho, pues va a haber palpitaciones, sudoración, asfixia, ahogamiento, como lo había mencionado en la historia que el médico Dacoste con los soldados, pues hacía ese estudio y observaba que no era algo patológico, no era algo orgánico. Y en evolución, perdón, en evolución y pronóstico, pues inicia más que nada, puede iniciar, de hecho se puede presentar en todas las edades, pero es más que nada en lo que es adolescencia y adultos jóvenes, pero no se descarta en cualquier otra edad. Puede ser crónico y su evolución es variable. Mencionaba que los estudios, o cuando había lo que eran estudios de neurotransmisores, pues les inducían lo que eran las sustancias de cafeína, y esto puede también, lo que es su ingesta excesiva, puede exacerbar los síntomas, y la depresión complica el cuadro también sintomático en un 40 u 80%. Siguiente, por favor. Y pues tratamiento, obviamente va primero a hacer lo que es la terapia conductual y familiar. Esto no quiere decir más que nada que no hay que hacer que el paciente evite estas situaciones, sino que creo que tiene que estarla sobrellevando, pero de poco a poco. Tampoco es la terapia tiene que ser muy agresiva en ese aspecto,
pero es no ignorar o no ponerle una situación incómoda a este paciente. Entonces se van a manejar lo que es también la farmacológica, que es los ISRS, que más que nada se da lo que es la paroxetina, y se va a estar aumentando un poquito las dosis, dependiendo de cómo vaya mejorando el paciente. Dale otra, Diana, por favor. Y también lo que es el manejo de las benzodiazepinas, que es el alprazolam, lorazepam, los tricíclicos y tetracíclicos, como lo que es la clomipramina, imipramina. ¿Alguien me puede decir un ejemplo de los IMAO? Son muy antiguos, pero sí funcionan. Son trabalenguas. No, nadie. Creo que en el libro venía la fenilcina, ¿no? Nada más. ¿Era uno de ellos? La isocarboxas, algo así. Marplan creo que es el nombre comercial. También está la moclobemida y también la brofamo. No. Aquí, doctores, ¿qué les voy a recomendar? Sí. Sí, fíjense, todos los que mencionaron sí son IMAO. Aquí lo más importante, ¿qué es lo que pasa con los IMAO o qué son los IMAO? Aquí los IMAO fueron los primeros medicamentos que se usaron para el control de la depresión, son los primeros medicamentos, son medicamentos muy antiguos. Sí se usan y sí se pueden usar, pero bueno, la doctora está presentando aquí múltiples alternativas de tratamiento. Cuando veamos la guía de práctica clínica, vamos a ver cómo podemos usarlos o cómo los podemos distribuir. Yo siempre les recomendaría pues tener los de primera línea, los de segunda línea y los de tercera línea, ¿sí? Y bueno, y así como los presentó la doctora, podrían quedar. Si te regresas una diapositiva anterior. Sí, aquí. Entonces, empezar como con un inhibidor de la recaptura de serotonina, como lo menciona aquí la diapositiva. Ese sería su medicamento de primera línea. E inclusive en la medicina basada en evidencia, muestra que el trastorno de cualquier trastorno de ansiedad de los que vayan a mencionar, el principal tratamiento va a ser con inhibidor de la recaptura de serotonina. Es el caso de este, ¿sí? Se puede iniciar aquí dependiendo, pues tienen una amplia cartera de medicamentos. Aquí la doctora propone paroxetina, y bueno, aquí como la posología que propone la doctora, así es como realmente debemos iniciar una paroxetina. Se tiene que iniciar con la paroxetina. La presentación principalmente es así como viene aquí, que es de 20 miligramos, pero bueno, cuando vayamos a iniciar el tratamiento ya hay que considerar iniciar con 5 o 10 miligramos de paroxetina. Y bueno, irle aumentando. Generalmente pues el punto medio serían 2 semanas, y cada 2 semanas revalorar a su paciente para irle aumentando. Aquí, como dice la doctora, se incrementa 10 miligramos y ya tenemos la dosis completa de paroxetina, que son 20 miligramos. Así sucesivamente lo podemos ir incrementando hasta su dosis máxima, que pueden ser 60 miligramos de paroxetina, o sea, 3 pastillas de 20 miligramos. ¿Ok? Y ya si el paciente no responde a dosis máxima de paroxetina, pues entonces ya podríamos pensar en brindar otro tipo de tratamiento para esta persona, porque no está siendo efectivo el tratamiento. Cuando la crisis es muy aguda y necesitamos tranquilizar al paciente, cuando necesitamos controlar de una forma inmediata la crisis de ansiedad, entonces ahí están más que indicadas las benzodiazepinas. Damos siguiente diapositiva. Dentro de las benzodiazepinas, la doctora comenta 2 importantes, sí, que es el alprazolam y lorazepam. Cualquiera de las dos. Ahora, si que tengo diazepam, pues le doy diazepam. Si tengo clonazepam, pues le doy clonazepam. Lo que esté a su alcance. Las más indicadas, pues obviamente estas pues generalmente son más bien toleradas por el paciente. El alprazolam para una crisis de ansiedad es muy bien tolerada por el paciente, lo ayuda mucho en las crisis agudas. Y bueno, en caso de que
el inhibidor de la ligatura no funcione, pues ya puedo pensar en otros medicamentos como los tricítricos o tetracíclicos que también funcionan, pero la piedra angular va con los inhibidores de recaptura de serotonina. Entonces ya su segunda línea, tricíclicos, tetracíclicos y a lo mejor ya cuarta línea, el IMAP. Pero les digo, no se vayan a que el paciente con ansiedad va con IMAO, no se queden con esa idea, mejor quédense con que el paciente de ansiedad va con inhibidor de la recaptura de serotonina y benzodiazepinas, con eso, ¿sí? Las benzodiazepinas no van a ser de larga duración, las benzodiazepinas también hay que programar un inicio y un destete de benzodiazepinas y el inhibidor de la recaptura de serotonina, ahí sí, ese sí lo podemos dejar por un periodo de mayor de 6 meses si el paciente muestra mejoría clínica, ¿ok? Y todo esto, como dice aquí la doctora, acompañado de terapia cognitivo-conductual, psicoterapia familiar, todo lo que sea para bien para el paciente, lo podemos considerar y lo podemos apoyar. Muy bien, doctora. Continúe, por favor. Muy bien. Entonces, vamos a seguir con otro tema. Sí, ya vimos un poquito acerca de lo que fue pánico. Ahora vemos agorafobia. Entonces, con agorafobia quiero decir que es una de las trastornos de ansiedad más común y es uno de los trastornos de ansiedad más incapacitante para el paciente. Ahorita van a ver por qué. ¿Sí? Doctora Xochitl, ¿está lista? Sí, permítame tantita. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? Yo, doctor. Cuando, por ejemplo, mencionaban que, o sea, muchas veces se tiene que, para el diagnóstico diferencial de lo que es pues, la ansiedad, venían problemas cardiovasculares. En estos, o sea, las personas probablemente pueden ir primero al cardiólogo y luego ya... Así es. Es común que vayan al cardiólogo, es común que visiten las salas de urgencias. Sí, la verdad sí es muy común que pase todo esto con los pacientes, porque el paciente va a creer que se está infartando, el paciente va a creer que se está muriendo y va a llegar. Y entonces, pero ya después de que pues, el cardiólogo la ve el electrocardiograma, ve que no se está infartando, pues va eso, pues no es por aquí. ¿Sí? Entonces sí, lo más importante, ¿verdad? Es que en el trastorno, más que nada, el trastorno de pánico es fatalista. El paciente tiene ideas fatales. En estos casos, nosotros como médicos, por ejemplo, generales, que nos llegara un caso como tal, ¿los referíamos con el psiquiatra? ¿O? Depende. Si tú detectas que realmente es un trastorno de ansiedad, refiérelo con el psiquiatra, ¿sí? Pero sí. Pero si tú ves que, por ejemplo, no tienes cómo saber, entonces el paciente empieza, doctora, me duele el pecho, me falta el aire, doctora, me falta el aire, me duele mucho el pecho, doctora, le vas a hablar a la ambulancia. ¿Sí? Sí. ¿O no? Sí. O le vas a decir, no, váyase con el psiquiatra, es puro cuento. ¿Sí? Ok. Mande. Como médicos generales podríamos dar algo. O sea, si ya detectamos que en el electrocardiograma está normal. Ok. Y que es una crisis, ¿podríamos nosotros darle algo o tendríamos que referirlo directamente? No, porque por eso, esa es la ventaja de ustedes, que ustedes ya están aprendiendo todo esto y si ustedes dicen, es un trastorno de pánico, a ver, yo sé cómo manejar un trastorno de pánico. El trastorno de pánico se maneja con benzodiazepinas en los ataques agudos y luego de inicio de inhibidor de la recaptura de serotonina, lo veo, lo valoro, sí, lo pueden manejar ustedes, sí, no hay ningún problema. Si ven que es un trastorno ya moderado o grave, entonces ahí sí ya considero, ¿sabes qué? No está mejorando con mi tratamiento inicial, no le estoy ayudando mucho, entonces mejor lo refiero a segundo nivel o lo refiero con psiquiatría, sí. Pero un tratamiento inicial sí lo pueden manejar si saben, si ya que sepan todo esto, ya que analicemos la guía de práctica clínica, yo creo que van a poder manejarlo. Sí, de esto se trata eso, de que ustedes en su consulta lo puedan ver, porque ya en unos meses ustedes ya son médicos generales. ¿Sí? Entonces, que ustedes sepan manejar eso. Ahora, también es bien importante, consideren también, acuérdense que si nos vamos a infarto agudo del miocardio, tenemos síndrome coronario agudo con elevación de CT y tenemos sin elevación de CT. No porque no vean una elevación de CT en el electrocardiograma significa que ese paciente no se está infartando. Pero
Y también es otra cuestión. Muchas veces el paciente con trastorno crisis de ansiedad ya está diagnosticado a lo mejor y pueden preguntar si ya estaba diagnosticado, si ya le ha pasado esto antes, si es la primera vez que le pasa, bueno, hay que ver, ¿sí? Es como el paciente que cree que tiene COVID y que le falta el aire, tú le pones el oxímetro y estás viendo que está saturando al 98, 99%, pero el paciente, me estoy ahogando. No te estás ahogando, estás saturando al 98%, tu frecuencia respiratoria está normal, o sea, no veo ningún patrón obstructivo, entonces ahí ya podrías corroborar que realmente el paciente no está teniendo una crisis de ansiedad, ¿sí? No se está ahogando, no tiene datos de hipoxia, no tiene datos que te ayuden a eso, ¿sí? Entonces, pero sí es muy común, si el paciente debuta contigo en esa cuestión, pues sí te va a sacar un susto en la cuestión de que pues sí puede pensar que el paciente se te va a morir ahí en la consulta. E inclusive se puede desmayar ahí de tanta acumulación de CO2, ¿sí? Una hipercapnia y vámonos, se desmaya, ¿sí? Ok. Doctor, una pregunta por último. En estos casos, en este tipo de pacientes, ¿se tendría que descartar algún diagnóstico de que sea, en todo caso, hipocondríaca la persona para no confundirlo con, pues, que realmente sea otra cosa? Así es. Sí, pues tú puedes ver, la verdad, tenía mucho de que no me tocaba un paciente así, y me tocó en urgencias, una paciente que llegó ahí a urgencias y pues yo creo que ya se los conté a lo mejor, pero esa paciente primero llegó con el traumatólogo por una lumbalgia, luego después llegó cambio, no tenía, traía lumbalgia, pero no tenía ninguna correlación clínica, las columnas estaban en excelentes condiciones, no había ninguna cuestión. Luego, después empezó a decir que le dolía el abdomen y que traía la vesícula y que le dolía y que se le pasaba la espalda y que todo esto. Le hicieron un ultrasonido, estaba normal, la vesícula no estaba ni inflamada, ni tenía litos, ni tenía lodo, ni tenía nada. ¿Sí? Entonces, después empezó que con el apéndice, que más abajo, y que el dolor, y que rápido, y que me va a dar algo, y le hicieron también ultrasonido, laboratorios, no había leucocitos, no había, el apéndice estaba normal, no había otros signos clínicos, ¿sí? Entonces esta paciente pasó por lumbalgia, después cuando el traumatólogo le dijo que estaba bien su espalda, se fue para una cuestión de vesícula. Cuando le dijeron que su vesícula estaba bien y que no había ningún problema con su vesícula, le empezó con una apendicitis. Cuando le dijeron no tiene, o sea, es una paciente que cambió, ¿sí? Después obviamente tuvo una crisis de ansiedad y luego cayó ahí en urgencias porque no sé, no voy a decir nombre ni nada porque respeto la privacidad del paciente, pero llegó ahí porque el esposo le dio una cachetada, pero el hijo me dijo, Doc, es que se puso muy mal, usted también hubiera hecho lo mismo. Le dije, no hubiera hecho lo mismo, le digo, porque yo le hubiera tratado diferente porque pues soy médico, ¿no? Las crisis de ansiedad no se solucionan con golpes, definitivamente. En las películas sí lo ponen muy dramático de que el paciente cae en ansiedad y le das 2 cachetadas y ya el paciente se calmó. No se va a calmar con 2 cachetadas el paciente, eso es violencia y no está indicada en ningún tratamiento de que, oye, darle 2 cachetadas al paciente y ya se calmó. Pero en las películas así lo ven y yo creo que lo han visto mucho de ustedes, ¿no? Que en la película el paciente cae en ansiedad y, contrólate, órale. Sí, y no es así. Entonces esto pasó con la paciente y pues ya de eso se hizo un problema ya mayor porque pues ya vino un problema de violencia física y ese problema de violencia física pues lo tenemos que reportar al MP y se hizo todo ese hecho. Pero bueno, de ahí, pero todo esto pasó en una paciente. Entonces, ¿qué tenía la paciente? Entonces ya tenía datos de hipocondría. Generalmente no había visto muchos pacientes de hipocondría, pero pues obviamente pues este paciente sí es el ejemplo claro. O sea, ya le pasó por tantos diagnósticos, cuando tú le dices, oye, no tienes esto, agarra otro, oye, no tienes esto, agarra otro, y así sucesivamente se va pasando de diagnósticos en diagnósticos. Y lo puede presentar y es algo que a lo mejor pues es difícil detectar. Sí, porque esta paciente tenía más de un año y ya había ido con el traumatólogo, y el traumatólogo ya le había hecho resonancias y le había hecho tomografías y no había detectado nada, pero la paciente seguía con su dolor de espalda. Entonces llega golpeada, llega desmayada, se levanta
y le dice a la enfermera que le duele mucho el abdomen y que el abdomen. Le digo, pero pues es que no le golpearon el abdomen, no se golpeó el abdomen. Me dice, Doc, ¿y no será un apéndice? Le digo, a ver, pues vamos a ver, y ya vemos, no, pues no es apéndice, no es nada, y pues no hay una correlación de que por un golpe te dé una apendicitis, o sea, no hay ninguna correlación clínica en eso. Entonces, pues tú tienes que buscar todas esas cuestiones, laboratorios normales, todo normal. Entonces dicen, no, pues no es, sí, es otra cosa. Entonces ya cuando ya hablamos con ella y ya vemos, oiga, ¿sabe qué? Pues es que yo creo que estos síntomas, si no ha tenido, entonces ya les empiezo a explicar otros síntomas diferentes y le digo, ¿sabe qué? Empieza a llorar, ya la paciente empieza a llorar, que hay crisis, y entonces le digo, bueno, entonces no es de aquí de urgencias este caso es más para psiquiatría. Entonces ya le damos la cita con psiquiatría, le damos seguimiento con psiquiatría y le digo, todos estos síntomas, pues sí lo siente, porque el paciente sí lo siente. No le puedes decir, no, todo es inventado, es una farsa. No, el paciente lo siente. Entonces tienes que tener también esa empatía con el paciente. No le puedes decir, no, son mentiras, usted está loco, no. Tienes que tener esa empatía con el paciente porque sí siente esos síntomas, ¿ok? Y también cuando vean, o sea, esto de trastorno de pánico, realmente créanme que el paciente no está jugando, el paciente siente que se va a morir, el paciente sabe o cree que se va a morir. Entonces, por eso es esa ansiedad, ¿sí? Por eso el paciente cae en una crisis de un trastorno de pánico, ¿sí? Porque es real el sentimiento del paciente, no lo está inventando, no se está haciendo, o sea, lo está sintiendo. Sí, entonces hay que ser muy empáticos con este tipo de pacientes. Sí, porque muchas veces en el hospital, ahorita no, pero al rato que estén haciendo su servicio social o que estén haciendo su internado, van a llegar y van a decir, ahí viene el paciente de las 3P, ¿sí? Así, no sé si lo hayan escuchado este término. Sí. ¿Sí? Entonces, sí. Ahí viene el paciente de las 3P. O sea, no es que sea el paciente de las 3P. Ya, ustedes ya con todo esto, bueno, para los que no saben de las 3P, discúlpenme con el léxico. Puro pinche pedo. Así es, gracias que me ayudaban a no decirlo yo. Entonces, eso es lo que dicen. Entonces dicen, no, es el paciente de las 3P, inyecta el alcohol. O sea, imagínate, después de que el paciente está sufriendo, tú vas y le inyectas alcohol. Y pues el paciente está ahí confiando en ti, ¿no? Entonces tú le dices que con eso se le va a quitar y pues a lo mejor sí se le va a quitar con eso porque pues todo está pasando acá arriba, ¿sí? Es como un placebo. Pero yo creo que más con esto ya ustedes ya van a estar más conscientes y van a decir, no, pues entonces el paciente tiene una crisis conversiva, entonces la crisis conversiva la trato diferente. Ya ustedes ya van a tener otro tipo de formación, ¿sí? Oye, el paciente puede tener una crisis de ansiedad, entonces vamos a tratar la crisis de ansiedad, ¿sí? Entonces tú ya le recetas medicamentos, tú ya le das seguimiento, entonces ya es diferente. Ya entonces el que dice, es el paciente de las 3P, quiere decir que no sabe ni más de psiquiatría. Sí, porque para él es eso. Doctor, una pregunta. Si por ejemplo nos llega un paciente así que nos dicen de que estamos en nuestro internado, de que trata ese paciente es las 3P y pues resulta que no y los tratamos de esa manera, el paciente nos puede meter en un problema legal porque no le hicimos caso, así que él estaba sintiendo pues un trastorno más, nosotros nada más le inyectamos agua. Pues así nos puede ocurrir así un problema a nosotros. Se puede quejar con derechos humanos, por ejemplo. Ahorita hay muchos, no son demandas, sino son, ¿cómo les llaman? Son quejas que pone el paciente hacia derechos humanos. Sí, ahorita pone quejas por cualquier cosa, de que el doctor me miró feo, que el doctor me catalogó así, que no me dio la cita bien alejada, no me dio cita luego. O sea, ahorita hay muchas cuestiones. Entonces, derechos humanos sí te están mandando, y más si trabajas en institución, derechos humanos hay muchas quejas hacia derechos humanos. Y pues más que una demanda, ahorita lo bueno es que no hay mucha cultura así con las demandas de que te demando, pero sí hay mucha a las cuestiones de las quejas con derechos humanos, y cuestiones así que te pueden demandar. Otras cuestiones que te puedan poner alguna queja administrativa al departamento de dirección, subdirección, ¿sí? Que el paciente ponga una queja por escrito, sí lo puede hacer. Sí, pero pues es dependiendo de cómo tú lo hayas tratado, ¿verdad? O sea, realmente
pues tú sabes que si tú le inyectas agua inyectable al paciente, realmente tú sabes que estás haciendo las cosas mal, porque ese no es el tratamiento para el paciente. En ninguna parte dice inyéctale agua al paciente, inyéctale alcohol, ¿sí? No es el tratamiento. Entonces, sí estás haciendo mal si tú lo haces. Tú lo sabes, ¿sí? Entonces, lo mejor ahí, pues, es tratar al paciente como tal, ¿sí? Identificar cuál es el trastorno del paciente, ¿sí? Aún con esa persona, por ejemplo, que llega hipocondríaca, o sea, si yo digo, no es hipocondríaca, no, y digo, no, es hipocondríaca, no le haga nada, mándela a la casa, pero sópalas como Juanito y el Lobo, si era cierto, y ahora sí traía el apéndice, y pues al día siguiente ya debutó con una peritonitis. Entonces, ante la duda, pues nada te cuesta hacerle una biometría hemática al paciente, ¿no? Sí, pues hazle una biometría hemática para ver, dice que se queja de la panza, ya el McCurne está positivo, el rebote está positivo, sí, pues adelante, sí, no hay ningún problema. Y más que eso, pues también igual, si tú hablas con el paciente, si le das una intervención en crisis, si le das un apoyo al paciente, yo creo que eso te lo va a agradecer bastante. Sí, hay pacientes que llegan como en catatonia y creo todos contracturados y todo, y no me puedo mover y así. ¿Y qué pasó? Pues es que se estaba peleando con el esposo, hizo un coraje bien grande y llegó así, una crisis conversiva. Entonces, no, pues ahí está, la 3P, inyecta el alcohol y con eso que se cura. Pero si tú ya hablas con ella y le das una intervención en crisis y mire, mueva las manos y haga esto y haga lo otro, le voy a poner algo para el dolor. En vez de alcohol, pues inyéctale mejor algún metamisol, algún ketorolaco, algo que realmente le ayude a la paciente y que esté indicado para el caso. ¿Sí? Si está muy ansiosa, si está muy agitada, pues igual ahí tienes a la mano diazepam. Sí, en la sala de urgencias hay diazepam, entonces puedes poner diazepam. En tu consultorio puede haber algún relajante muscular que le pueda ayudar al paciente. Entonces, vete por ese lado, más que hacer cosas indebidas como inyectarle cosas al paciente que realmente no le van a ayudar. Acuérdate que primero es no dañar al paciente, entonces, ¿para qué lo dañamos? Si ya viene mal, si ya le está pasando mal y luego tú le das pues, entonces igual hasta eso también hay que ver, ¿verdad? Si realmente aplica que la noqueemos o no, ¿sí? Luego, por noquearla te cae un pedo respiratorio y tienes ya una urgencia que no ameritaba ser urgencia. Entonces, hay que checar todo eso. Muy bien, entonces, adelante con agorafobia. Bueno, yo les voy a hablar de agorafobia. ¿Puedes darle una, por favor? Bueno, para la definición de es que esta alude al miedo o la ansiedad relacionados con algunos lugares de los que puede ser difícil escapar. O, por ejemplo, pues, los lugares cerrados. También de la palabra del griego, agora y phobos, que significa miedo a la plaza del mercado. En el DSM-5, esta se clasifica como un trastorno separado que puede presentarse de forma concomitante o no con el trastorno de pánico. La agorafobia se considera que el miedo de padecer un ataque de pánico en un sitio público del que sea difícil de escapar constituye... Perdón, me equivoqué. Esa era la siguiente. ¿Me puedes cambiar, por favor? Bueno, la causa se considera que es el miedo de padecer un ataque de pánico en un sitio público o aviones. También el 2 sería en espacios abiertos como parques, centros comerciales o estacionamientos para autos. En la 3, en espacios cerrados, como tiendas, ascensores o teatros. Y en la 4, estar frente a una multitud o haciendo fila. Y la 5 sería encontrarse solo fuera de casa. El temor o la ansiedad debe ser persistente y durar al menos de 6 meses.
¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, al principio no les comenté, pero como el doctor dijo que esta es la más discapacitante porque puede interferir con la capacidad funcional del paciente en el entorno laboral y social. Como tienen miedo de estar en un lugar que no puedan pedir ayuda o, por ejemplo, los lugares cerrados, pues en el ambiente laboral no pueden agarrar cualquier trabajo. Igual estos pacientes también hay veces que prefieren no salir de casa o siempre estar acompañados. Bueno, en los criterios diagnósticos ya les comenté el punto A y sigue el punto B, que aquí el individuo teme o evita estas situaciones debido a la idea de que escapar podría ser difícil o podría no disponer de ayuda si aparecen síntomas tipo pánico u otros síntomas incapacitantes o embarazosos. Por ejemplo, aquí le pone el miedo a caerse en las personas de edad avanzada. El miedo a caerse es en las personas avanzadas. En el punto F, el miedo, la ansiedad o la evitación es continuo y dura típicamente 6 o más meses. En el punto G dice que esto también, estos causan malestar clínicamente significativos o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. En el punto H, dice que si existe otra afección médica como enfermedad intestinal inflamatoria, enfermedad de Parkinson, el miedo, la ansiedad o la evitación es excesiva. En el punto I, que es el último, el miedo, la ansiedad o la evitación no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental. Por ejemplo, los síntomas no se limitan a la fobia específica, tipo situacional, no implican únicamente situaciones sociales, como en el trastorno de ansiedad social, y no están exclusivamente relacionados con las obsesiones, como el trastorno obsesivo compulsivo. Los defectos o imperfecciones percibidos en el aspecto físico, como el trastorno dismórfico corporal o recuerdo de sucesos traumáticos, como el trastorno de estrés postraumático o miedo a la separación, como el trastorno de ansiedad por separación. También leí que la agorafobia provoca discusiones conyugales y se piensa que puede ser el problema principal que cause esta. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? En el diagnóstico diferencial incluye todos los entornos orgánicos que puedan ocasionar ansiedad o depresión. El diagnóstico diferencial psiquiátrico se realiza con el trastorno de depresión mayor, la esquizofrenia y trastornos de la personalidad paranoide por evitación y dependiente. En la evaluación y el pronóstico, se considera que la mayoría de los casos son ocasionados por un trastorno de pánico. Cuando se trata el trastorno, es frecuente que ésta mejore con el tiempo, pero la agorafobia sin antecedentes de trastorno de pánico suele ser incapacitante y crónica. Los trastornos depresivos y la dependencia del alcohol pueden complicar la frecuencia de la evolución, perdón. Bueno, ahora el tratamiento, el farmacológico, que está indicado benzodiazepinas, ISRS y tetracíclicos, tricíclicos y tetracíclicos. ¿Alguien me puede dar algún ejemplo de las benzodiazepinas?
El alprazolam es el que más han mencionado, pero también está el escitalopram. Diazepam, flurazepam, clonazepam, lorazepam. Bueno, gracias. En las benzodiazepinas tienen inicio de acción más rápida frente al pánico, como ya lo comentó mi compañera. El alprazolam y el lorazepam son las que más se utilizan, y el clonazepam también también se ha demostrado ser eficaz. Las benzodiazepinas pueden provocar dependencia y abuso. Estas no deben de administrarse combinadas con alcohol porque se pueden intensificar sus efectos. Ahora vamos con los ISRS. Estos disminuyen o previenen recaídas en varios tipos de ansiedad. La dosis eficaz de la misma es la misma para el tratamiento de depresión, aunque lo habitual es comenzar con una dosis inicial en la depresión para reducir al mínimo un posible efecto ansiolítico inicial. Casi siempre dura poco, y ya después, conforme el tiempo, incrementarla poco a poco hasta llegar a la dosis terapéutica. En los fármacos tricíclicos y tetracíclicos, ¿alguien me puede mencionar algunos ejemplos? La imipramina y la clomipramina. Ok. Esos son los que menciona el libro. Dice que son los más eficaces. Las dosis deben incrementarse de manera lenta a fin de evitar una estimulación excesiva. También, bueno, de ahí ya terminé. ¿Le puedes cambiar, por favor? Para el tratamiento también está la psicoterapia. Aquí hay diferentes. La psicoterapia de apoyo, que aquí se facilita y refuerzan las defensas adaptativas y se desalientan las desadaptativas. En la psicoterapia orientada a la introspección, aquí el objetivo es ayudar a que el paciente aumente su capacidad para comprender la relación entre la enfermedad y los conflictos psicológicos, que si no están resueltos pueden manifestarse como síntomas en el comportamiento. En la terapia conductual, aquí se asume que puede producirse un cambio sin tener que desarrollar una percepción psicológica de las causas subyacentes. En la terapia cognitiva, esta se basa en la premisa de que la conducta desadaptativa es secundaria a las distorsiones sobre la percepción de las personas tienen de sí mismas y la que otros pueden tener. Y en la terapia virtual, que aquí comentaban que se han desarrollado programas informáticos que permiten a los pacientes verse a sí mismos como avatares. Avatares. ¿Sí está bien como lo pronuncié? Así es. Ok. Bueno, es que se sitúan en espacios abiertos o abarrotados de gente. Como ya les había comentado, estos pacientes evitan las calles atestadas, que son las calles llenas, y las tiendas abarrotadas. A medida que se identifican con el avatar en sesiones informáticas repetitivas, son capaces de dominar su ansiedad a través del descondicionamiento. Bueno, eso es todo de mi parte.
Muy bien. Ok. Hasta ahí, ¿alguna duda con la agorafobia? Yo creo que la doctora lo explicó bien, y explicó bien paso por paso también cómo identificarla y cómo es el tratamiento. Si se fijan, tratamiento de agorafobia, tratamiento de trastorno de pánico, similares, ¿sale? Manejamos los mismos medicamentos para estos tipos de trastorno porque al final de cuentas están dentro de la familia de trastornos de ansiedad. Pero al final de cuentas, ¿qué es esto? Es un trastorno de ansiedad. Ahorita vamos a ver trastorno de ansiedad social, fobia social. ¿Cómo se sienten? ¿Vamos bien? Sí, yo tengo una duda. A ver, adelante. ¿Quién tiene dudas? No entendí si siempre se presenta un trastorno de pánico antes de la agorafobia o no. No, pueden ser individuales. O sea, no es una regla de que uno presida al otro. Sí, o puedes tener un trastorno de pánico solamente aislado y que sea solamente un trastorno de pánico, o puedes tener tu agorafobia y la agorafobia tiene sus propios signos y síntomas. Muy bien, ¿alguna otra duda o pregunta? Yo tengo una duda. Este tipo de pacientes, ya sea con agorafobia o con trastornos de pánico o episodios de pánico, no ser tan graves, ¿se pueden seguir manejando de manera conservadora como con terapia o algo así, sin darle ningún medicamento? Depende cómo sea la ansiedad o la agorafobia que presente el paciente. Si el paciente presenta un trastorno de ansiedad o el trastorno de pánico es muy fatalista, ¿sí? Si es trastorno de pánico, yo creo que va a ser muy difícil que lo manejemos solamente con psicoterapia. Pero a lo mejor una agorafobia que sea leve, o que tenga solamente rasgos o que no caiga dentro de agorafobia, sí, yo creo que sí la podrías manejar conservadora. Pero siendo sincero, si tienes un trastorno de pánico o un trastorno con agorafobia, la agorafobia del paciente, como lo vieron en los signos y síntomas, es muy disfuncional. Entonces, pues si lo tratamos solamente de una forma conservadora, a lo mejor vamos a tardar un poquito, va a tardar un poquito en rehabilitar ese paciente. Y la otra también es que pues esto puede ir avanzando y no se logre un control. Entonces, lo mejor sería un tratamiento mixto y combinado. Ok. Ahorita ya vamos a ver que igual ahí como tanto de la fobia social y el trastorno de fobia específica funciona mucho. A lo mejor aquí no lo tenemos porque no tenemos estos programas. A lo mejor ahorita ya cada vez está más accesible la realidad virtual, pero las terapias virtuales exponiendo al paciente con su fobia específica sí funcionan y sí han funcionado, pero pues sí tiene que ser realizado por un profesional, porque también el paciente pues va a caer en crisis, va a experimentar su miedo, su fobia, su ansiedad, sí, entonces sí tiene que ser manejado por un experto ahí. Entonces tener cuidado con ese tipo de tratamientos o de terapia, que también es una forma conservadora de manejarlo, pero sí tendríamos que tener cuidado. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta? Sí. Adelante. Por ejemplo, bueno, usted mencionaba que a veces un cuadro de pánico, creo que mencionó, era muy fatalista. Por ejemplo, en un caso de un paciente con COVID que llega a que lo van a internar, la gente es, bueno, cuando llegan muchas de las veces a que los internen, muchos tienen miedo a que los intuben. El que los pacientes presenten ansiedad o experimenten temor antes de que sean ingresados puede acelerar el proceso de la muerte o llevarlos a que se complique el cuadro clínico. Sí, podría ser en estos casos, doctora, porque, por ejemplo, si se va a internar un paciente COVID, actualmente no internamos pacientes COVID que no tengan problemas como neumonía,
y generalmente si tienes una neumonía y es leve, lo manejas ambulatorio y lo manejas en casa, pero el paciente si se va a internar es porque realmente amerita el internamiento, porque está fallando ya su función respiratoria, porque metabólicamente ya está cayendo en alguna falla orgánica. Entonces ya hay un criterio por lo cual el paciente se va a internar. Entonces, supongamos que este paciente se va a internar porque ya tiene una neumonía y esa neumonía le está ocasionando una falla respiratoria y su saturación pues está por debajo de los 90 y necesita oxigenoterapia. Entonces, este paciente cae en alguna crisis de ansiedad y esa crisis de ansiedad lo lleva a una hiperventilación y esa hiperventilación lo lleva obviamente a problemas mayores que van a afectar, no va a saturar adecuadamente porque su función pulmonar está alterada por el COVID. Entonces, esos pacientes pues hay que sedarlos y hay que intubarlos porque se va a deteriorar su función respiratoria significativamente. Sí, hay pacientes que no toleran tampoco el CPAP. Sí, tú le pones la mascarilla de CPAP y el paciente no la tolera, se la quita, tiene ansiedad, entonces eso le va a generar al paciente pues que no avance en su tratamiento y pues lo más recomendable es sedarlo e intubarlo, ¿verdad? En casos así especiales que te está pasando con COVID, ¿verdad? Sí. Y en los que se van a internar, si es un paciente que no se va a internar, pues generalmente pues no le va a afectar mucho e inclusive le puedes iniciar tratamiento médico al paciente para el trastorno de ansiedad. Pero buena pregunta. Yo tengo una pregunta. Adelante. En cuestión a como lo comentaba mi compañera, que se puede presentar este tipo de trastornos, episodios, cuando personas se encuentran rodeadas de mucha gente o en filas. Bueno, justamente hablando, hay muchas personas que manifiestan sentirse algo engendradas cuando están alrededor de muchas personas o en reuniones, etcétera. Este tipo de, forma de decirlo, se le consideraría ya psiquiátricamente como un episodio de un trastorno de agorafobia, pero en leve, o es muy independiente de eso, es algo nada más una manifestación que siente la persona. Acuérdense los criterios para agorafobia. Si cumple con criterios para agorafobia, lo diagnostico como agorafobia. Pero hay pacientes que no cumplen con los criterios completos para agorafobia, entonces pudiera tener solamente rasgos de trastorno de agorafobia, ¿sí? O pudiera ser otro tipo de trastorno por ahí para lo que le esté pasando al paciente. Puede ser que no cumpla con los criterios, y si no cumple con los criterios, pues entonces no le doy el diagnóstico. Así de sencillo. Ahora, el tratamiento ahí sí podría ser, como decía el doctor José, lo puedo manejar con psicoterapia, solamente se presenta una vez, se forma, pasó una situación detonante, no fue algo que se haya presentado muy recurrente con el paciente, fue algo leve, fue algo sencillo, entonces adelante, puede ser con psicoterapia. ¿Y por qué? Porque no está cayendo en un trastorno de ansiedad con agorafobia. Ya si tienes más criterios y tú dices, no sabes que ya me cumple para un trastorno de agorafobia, entonces ya le puedo dar el diagnóstico. Todo se basa en si tiene o no los criterios el paciente y si cumple con los criterios. Pero buena pregunta también. Ok. Bueno, entonces yo creo que vamos a dejarla hasta ahí. Vamos a pararnos aquí y la siguiente clase le seguiríamos con trastorno de ansiedad, con la fobia social, con los trastornos específicos, con trastorno de ansiedad generalizada, ¿sí? Y yo creo que podríamos concluir la siguiente clase con trastorno de ansiedad y con eso concluiríamos los temas de la segunda unidad. Ok. Y es hasta aquí, hasta todo lo que son trastornos de ansiedad, junto con distimia y ciclotimia, serían los temas para su examen. ¿Ok? Está bien, doctor. Muy bien. Entonces, nos vemos el próximo sábado, misma hora, mismo canal. ¿Sale? Y también vayan, de todos modos, compañeros, compañeras, vamos a mandar de una vez ya el documento de Word
o sea, cada uno que presentó tema o que vaya a presentar tema, aunque no lo haya presentado, mándele por favor a sus compañeros sus temas en Word para que ya vayan quedando sus antologías. Hay que agregar los temas nuevos a la antología, sus mapas mentales. Cada trastorno de ansiedad lleva su propio mapa mental, ¿sí? Porque la antología es el pase al examen y también es importante que sepan que la antología vale 20 puntos en esta unidad, entonces es importante que la tengan completa. La antología debe de venir desde el primer tema que vimos hasta el último tema que vamos a ver de ansiedad, que es otros trastornos de ansiedad. El otros trastornos de ansiedad incluye 3 subtemas que va a presentar la compañera. Esos 3 subtemas tienen que venir dentro del mapa mental de otros trastornos de ansiedad, que es el último tema de ansiedad que vamos a ver. Guía de práctica clínica también debe de venir con subtema, por favor, con mapa mental. Y el caso clínico, que en este caso va a ser un caso clínico interactivo, también las doctoras al final de la clase les van a mandar su escrito en Word para que también lo agreguen a la antología. La antología, por favor, chequen bien que la letra esté en Arial 12, que esté el interlineado normal de 1.1 y que tenga el texto justificado. ¿Sí? Si van a poner imágenes, que las imágenes estén también centradas, que tengas el formato APA al final en la bibliografía, que las páginas concuerden con su índice. Todo eso se toma en cuenta para que este trabajo valga al final 20 puntos. De los 20 puntos, pues ¿cuántos van a tener? Pues si presentan la antología completa con los lineamientos que les presenté desde la primera clase, van a tener sus 20 puntos de antología. Todos los que acudieron a las clases tienen sus 10 puntos de asistencia, y las participaciones pues son en base a lo que hayan participado, ¿sí? Hay unos que han participado mucho, hay otros que no han participado, entonces la participación vale 20 puntos. Entonces, 20 puntos de la antología más 20 puntos de la participación son 40, más 10 de la asistencia son 50, más 50 que vale el examen son 100. Para todos los que den clase, entonces dependiendo si la clase son 30 puntos y su examen solamente va a valer 20 puntos, ¿ok? Entonces, por eso es importante, pues, dar clase, porque así ya el examen es menos la ponderación del examen, entonces es algo más fácil que sea el éxito. El salvavidas de ustedes es la segunda unidad. Tienen la oportunidad de que en esta segunda unidad les vaya mejor que en la primera, para que no anden batallando en el ordinario y que digan, ay, es que tengo que sacar un 100 en el ordinario para poder pasar la materia de psiquiatría. Entonces, que digan, pues, no necesito tanta calificación en el ordinario, y ya si sacan más calificación, pues que tengan un buen promedio para su promedio general. Entonces, no es difícil sacar un 100 en psiquiatría, solamente lo que necesitan es participar, asistir a clases, hacer el trabajo, ¿sí? Y pues estudiar. El examen no vienen otras preguntas más de lo que estamos viendo. No les voy a poner otras preguntas más que de lo que vemos. El examen, ya vieron cómo es la modalidad del examen, ¿sí? Obviamente este examen va a traer más casos clínicos, definitivamente va a traer muchos casos clínicos, entonces estudien bien, ¿sí? Los temas que les mandan sus compañeros, ¿sí? Si quieren estudiar las presentaciones, como a ustedes se les haga más fácil, pero su examen no trae otra cosa del otro mundo más que lo que hemos visto, ¿ok? Entonces, para que estén bien preparados. Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo sábado. ¿Ok? Hasta el doctor. Sí. Gracias. Cuídense mucho. Un gusto saludarles.